¿Qué tal, amigos? Muy buen día. El día de hoy, 8 de agosto del 2023, iniciamos este programa. Para nosotros es un gusto iniciar este nuevo programa que se llama Negocios, Geofinanzas y Mercados. Estamos de fiesta, primero porque tenemos a un gran invitado, a unos grandes invitados. Todos. Ricardo Villescalera, Ernesto García y Carlos Mesa. Todos aquí en la mesa pues estamos muy interesados y muy conscientes de que hay grandes retos en la economía y sobre todo en un ambiente de mercados. Le quiero pedir al doctor Isidoro Hernández, que es nuestro director ejecutivo de Bitbox, que nos haga favor de expresarnos algunas palabras. Gracias, pues de verdad es un gusto, Berna, que primero haberte conocido y que hayas aceptado una invitación para hacer otro programa y que hoy de verdad te felicito por este interés. Obviamente es tu materia, eres un experto en finanzas y que te hayas decidido a ese conocimiento compartirlo con nuestro amable auditorio de Bitbox, porque hoy estaremos de acuerdo que mucha de la información que pues se transmite en los diferentes medios y que todos conocemos, pues carecen de veracidad en la mayor parte. Entonces, pues nosotros aquí en Bitbox tratamos de ser congruentes con la palabra, de ser lo más veraces posible, porque sí merecemos tener una información fidedigna y sobre todo tratándose en el aspecto económico, en el tema de las finanzas, ¿sí? Entonces, pues de verdad te felicito, Berna, y sobre todo que hayas hoy en el arranque de este programa, pues invitado a grandes personalidades que saben mucho de esto, como es nuestro ilustre empresario, el ingeniero Ricardo Villescalera, que también es un apreciable amigo. Gracias por aceptarle la invitación. Igual para nuestro amigo Carlos Mesa Gutiérrez, quien también pues sabemos dentro de este medio pues sabe mucho y sin dejar atrás, ¿verdad? Bueno, porque es el más pequeño de nosotros. Es el chamaco. La promesa del profesor, el futuro de México, Ernesto, nuestro queridísimo licenciado y amigo Ernesto. Y bueno, pues ¿quién mejor que el más joven, que no sabe mentir todavía, que haga una semblanza de tu trayectoria, una pequeña semblanza? Entonces, Ernesto. Al mismo tiempo, gracias, doctor Isidoro, felicitarte por la incursión en este espacio. Ya en el pasado ha tenido otras participaciones. Me permito dar lectura con la semblanza de Bernabé Chávez en el contexto de este primer programa, Negocios, Geofinanzas y Mercados. Bernabé Chávez realizó estudios de licenciatura en Economía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, nuestra máxima casa de estudios. Realizó estudios de maestría en Ciencias Políticas en la UAP. Ha ocupado diversos cargos en el sector público y privado. Ha colaborado en la administración pública en diversas administraciones en las áreas de gobernación, desarrollo social y bienestar. Fue colaborador con la Cámara de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de Puebla. Fue miembro fundador de la Asociación para la Investigación y Atención de la Discapacidad, AMPIAC. Se ha desempeñado como consultor en temas económicos, sociales, académicos y políticos y actualmente es asesor financiero en temas de créditos hipotecarios y mantiene líneas de investigación en temas sociales, económicos, políticos, de negocios y finanzas. Muchísimas gracias por primero el honor, doctor, de iniciar este nuevo programa aquí en Bitbox, Radio TV, y a ustedes la presencia. Encantado de estar con ustedes todos. Muchas gracias. Quiero, antes de que iniciemos por esta conversación, esta charla, expresar cuáles son las características de este nuevo programa. Se llama Negocios, Geofinanzas y Mercados. Los temas principales serán de gran interés para el público, referentes a los negocios, finanzas y mercados, desde una perspectiva geoestratégica. Cada programa tendrá a uno o dos invitados especialistas en negocios o mercados específicos. Se integrarán cápsulas de educación financiera, análisis de los mercados financieros, de divisas, de inversión y de economía circular. La parte relevante del programa será el tema de análisis del mercado del invitado especial y su participación en dicho mercado mediante sus productos y servicios.
de tal forma que el auditorio pueda acceder a información oportuna referente a ese mercado y probables promociones del invitado. Pues bueno, nuestro invitado de hoy, Ricardo Villescalera, doctor, no sé si quisieras hacernos el honor de darnos una patada o por lo menos algún gesto de bienvenida. Sí, ¿verdad? Estás muy lejos, yo creo que la patada te la reservo para después, pero ándale, hoy ándale una patada voladora. Pero pues reitero el gusto, el agrado y felicitarte, ¿verdad? Pues ya diste la semblanza para todo nuestro auditorio en Beatbox. Y bueno, amigas y amigas que nos sintonizan, están pendientes de la programación que vamos desarrollando día con día, pues ahí tienen este nuevo programa que yo creo que va a enriquecer a todos los emprendedores, a la gente pues que inicia o ya está en una pequeña empresa, y por qué no también a grandes empresarios, ¿verdad? Que vienen manejando su mercado y abundando en la economía y en las finanzas de nuestro México y específicamente también en nuestro estado. Y bueno, que hoy toda esta información, dado los acontecimientos, no nomás en nuestro país, sino a nivel global, mundial, pues hoy la economía es muy importante, entre otras cosas, de otros temas, porque pues dependemos mucho de nuestra vida, de nuestro progreso y de todo, pues de las finanzas, ¿no? Tantos caseras como empresariales y pues del país también, ¿no? Entonces yo creo que la información y como bien dice los invitados que tengas a bien de tenerlos aquí en tu programa, pues van a abundar mucho en esto, reitero, para conocimiento y espero que para pues apoyo en la economía de todos los ciudadanos y auditorio que nos siga, y te deseo mucho éxito, Berna, de verdad es un gusto, y pues ahí te va la patada voladora y éxito. Nos está diciendo nuestro productor, perdón, que vamos a ir a un pequeño corte muy breve, amigas y amigos, no se despegue, de verdad van a ver qué interesante va a ser todo este programa, y bueno, no nos tardamos. Aquí seguimos. En un momento seguimos. Muy buenas tardes nuevamente, amigos. Estamos de regreso. Bueno, pues la charla que tenemos el día de hoy con nuestro queridísimo amigo Ricardo Villescalera se llama Los retos de la economía mexicana en un entorno social incierto. Quisiera yo, antes que nos hicieras favor de
presentar a Nati, que es nuestra co-conductora, para que ya iniciemos nuestra charla. Claro. La maestra Alejandra Ramírez realizó estudios de licenciatura en Ciencias Políticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, nuestra máxima casa de estudios. Realizó estudios de maestría en Comunicación y Cambio Social en la Universidad Iberoamericana. Ha ocupado diversos cargos en el sector público, ha colaborado en la administración pública en las áreas de gobernación, bienestar y sala de regidores del municipio de Puebla y en servicios de salud del estado de Puebla. Es conferencista y tallerista en diferentes municipios del estado de Puebla con temas de prevención de la violencia política, razón de género le llaman, ¿no? Igualdad sustantiva y derechos humanos. Y actualmente trabaja en la consultoría Urbiplan para la elaboración de planes municipales de desarrollo urbano. Muchísimas gracias, bienvenida Nati. Muchas gracias, Bernita. Bueno, Ricardo, tenemos mucho por decir. No, claro. Y por supuesto que seguramente en algunos momentos nos vamos a seguir coordinando para ver. Claro, sí. Desde una perspectiva de la organización de ustedes, Opción Ciudadana, me parece que quisiera yo empezar a preguntarte, Ricardo, ¿cuáles han sido los retos hasta ahora de la industria en general en nuestro país, en México y en particular en Puebla? ¿Qué viene para Puebla a partir de este próximo futuro? Bueno, pues la industria desgraciadamente perdió 10 puntos de aportación al PIB ya desde hace muchos años en el sector secundario. Pues debido a los tratados de libre comercio que no se crean y a la globalización, las cadenas productivas se rompieron, entraron muchos insumos del extranjero, se dejaron de producir en México y el país que iba camino de una industrialización, después de un proceso largo de sustitución de importaciones, pues sencillamente se fue estancando y además sigue estancando. La habla de industria se dice México, gran potencia industrial, que llegáramos a ser un país como Japón, etcétera, etcétera. Tenemos los mismos habitantes, casi 130 millones ahora, Japón tiene 140, puede ser una economía, sí. Pero bueno, eso hay que estudiarlo en la CONCAMI, la Confederación de Cámaras Industriales. ¿Sí? Hay 50 ramas industriales. Ahora, el presidente nunca se le ocurrió reunirse con cada uno de ellos para ver qué tan rápido estaban avanzando o qué tan estancadas estaban o cómo resistían la competencia asiática o no la resistían o cómo desaparecían, como fue la rama del juguete muy conocida, la rama de plásticos, etcétera, ante el embate de las economías asiáticas, ¿no?, que todos conocemos, ¿no? Entonces, pues la industria ha estado en general de capa caída y pues tenemos que rehacerlo. Y para eso se necesita una política industrial. Y ya saben que el famosísimo amigo aquí de Carlos, Jaime Serrapuche, número 1 en Bancomer actualmente, pronunció una frase que él niega abiertamente. Eso dijo, que la mejor política industrial del país es la que no existe. Y de ahí pues ya ustedes se imaginarán todos los comentarios que siguieron al respecto, ¿no? Pues sí, la industria transforma, la industria da buenos salarios, la industria usa mucho la inteligencia porque usa la tecnología, la industria hace maravillas, hay industrias de todo, ¿verdad? Y creo que eso es lo que le da al país su verdadera fuerza. Estados Unidos, al exportar sus transnacionales a Asia, pues ha estado perdiendo esa fuerza. Y por eso Trump se preocupó tanto de decir, momento, ¿sí? Hay que acotar la globalización, hay que revisar las empresas. Sí, porque las transnacionales dijeron algo interesante, vamos a países asiáticos para invertir, ganar mucho dinero, pero vamos a regresar a nuestro país de origen. Así que espérenos tantito. Y no sucedió, se quedaron por allá. Y ahorita, bueno, pues hay un esfuerzo para volver a reindustrializar Estados Unidos. Claro, ya no es lo mismo en las áreas en que fuimos fuertes hace 30, 40 años, ¿verdad? Ahorita quizás sea
ya con empresas de tecnología súper avanzada, de punta, en fin, todo lo que sabemos, ¿verdad? De las nuevas tipos de empresas que pues no conocemos demasiado, que están muy desarrolladas y pues muchas veces su tecnología pues es tan reciente que no se domina todavía, ¿verdad? El factor de innovación en esto es muy grande, ¿sí? O sea que México tiene muchísimo que hacer en el sector secundario, que es el de las manufacturas, en la industria. La industria textil, por ejemplo, pues ha bajado muchísimo, ¿verdad? En su proyección. Teníamos 400 fábricas, yo creo que ahorita sí hay 40, es mucho, en Puebla, etcétera, ¿no? Así que bueno, ¿qué podemos hacer ante la situación globalista? Y México tiene que resolver qué es lo que va a hacer, porque ahorita dicen que el PIB va a crecer al 2.7, que bueno, yo desgraciadamente cuando vino Xochitl, no le debí de haber hecho una pregunta, sino le debí de haber hecho una afirmación, que es la siguiente. Nos comprometemos a que la economía mexicana en su sexenio crezca por arriba del 6%. Sabemos cómo hacerlo, porque estos crecimientos no nos sacan de pobres, ¿sí? Acabo de leer que necesitamos en este país 1.700.000. Yo estaba en 1.300.000, 1.500. Ahora aquí, el periódico de hoy, ¿y cuántos hemos creado? Los formales, máximo 700. O sea, tenemos un atraso bárbaro, empleos, un rezago enorme, y de ahí que se ha ido inflando la economía informal, ¿no? Hasta llegar a 35 millones de trabajadores. Informal, 35 millones, que solo aportan el 23% del producto. Porque obviamente pues, no tienen la maquinaria, no tienen la fuerza productiva de los empleos formales, ¿no? Que ya tienen pues, un respaldo muy fuerte en capital por persona empleada. Bueno, pues hasta ahí lo dejo de momento. Bueno, amigos, antes de seguir avanzando, por el calor de la emoción, se me olvidó presentar precisamente a nuestro no falta queridísimo amigo Ricardo Villarquitera. Ya se presentó el a volar. En ese sentido, quisiera yo hacer nuestra primera puntualización. Sí, claro. Sabemos hay muchas cosas por hacer en lo que tiene que ver con la generación de riqueza en nuestro país. Claro. Y por supuesto, en esa misma dinámica necesitamos políticas económicas y políticas públicas muy bien específicas. ¿Qué viene, Ricardo, para estos próximos años? En este contexto que te voy a comentar rápidamente. Claro. Estamos en el 2023, a unos meses de que se lleven a cabo las elecciones para el 2024. Sí, claro. Esa es una. La otra, se han generado grandes expectativas en lo que se refiere a la economía mexicana a partir de diferentes indicadores. A lo mejor uno de los más importantes es el que tiene que ver con la cotización peso-dólar, pero también en la generación de cierta infraestructura que parece que es conveniente, ¿no? Toda administración debe generar infraestructura, eso no lo debemos quitar a ninguna responsabilidad de alguna administración a nivel nacional. Sí, entonces, en este contexto hay posibilidades de poder traer capitales del extranjero que se asienten esas empresas en nuestro país, básicamente en lo que se refiere al sur-sureste del país. Sí, cómo no. Pero el centro y el norte también generan gran aportación del Producto Interno Bruto a nuestro país. En este contexto, Ricardo, ¿qué propones? ¿Qué viene? ¿Qué necesitamos? Lo que viene es la misión imposible. Es lo que viene. Se lo voy a poner en cifras muy sencillas, ¿sí? Cuando yo daba clases de economía, la Unión Soviética crecía al 8%, y Japón también. Para hacer lo que tuvieron que realizar, ¿verdad? Invertir 30% de su PIB. China ha llegado a invertir más del 40%. México está en el 18-19%. Ahora, 30% del PIB es una barbaridad. El PIB mexicano en dólares es 1.200.000 millones de dólares. Para ponerlo todo en dólares. Entonces, el 30% es una cantidad enorme, 360.000 millones, que yo los quiero ver aquí. Y les puedo hacer las cuentas de cómo es muy difícil llegar
a 360,000 de inversión para que esta economía pudiera despegar fuertemente y los rezagos sociales, en fin, tantas repercusiones que hemos tenido que hizo humanitarias se pudiera resolver, ¿no? El gobierno, para empezar, tiene que invertir 100,000 millones de dólares. 100,000 millones de dólares son 2 millones de pesos. 2 millones. Al 20 por 1, pero ahorita ya es menos, ya incluso más. 50,000 millones de dólares es 1 billón. Ya tenemos ahí 100,000 millones. Los grandes empresarios, Consejo de Hombres de Negocios, que ahora ya no se llama así, siempre le han prometido al presidente, porque se juntan con él en lo oscurito, unos 35,000 millones de dólares. Ya son 135. La inversión extranjera, empujándola mucho, serían 40,000 millones. Ya vamos en 175,000 millones. Después tenemos la inversión social, que pues, ¿qué podríamos decir? Quizá cooperativas, los ejidos, que es una incógnita. Son 31,000 ejidos en México, pero debe de haber inversión social. No creo que llegáramos ahí a 200,000 millones de dólares. Y ahora quedan unas, según dicen, 4 millones de empresas, que como dijera Fox son puros changarros. ¿Cuánto podrían invertir cada changarro? Que no es despreciable, ¿verdad? Porque son 4 millones, según dicen. En la pandemia perdimos como 500,000 empresas. Entonces ellos tendrán que hacer un gran esfuerzo. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues México es un capitalismo sin capitalistas. Necesitamos la bolsa de valores. Necesitamos que el mercado de capitales pueda realmente empezar a usarse, pero para las empresas medianas y pequeñas, y que ahí fueran yendo una fuente de inversionistas que seguramente tienen el dinero a lo mejor en Estados Unidos y demás, y que no lo invierten en México. Yo sé que en Estados Unidos tenemos ahorita ya capital mexicano 90,000 millones de dólares en bancos americanos, más los paraísos fiscales, ¿no? Yo creo que fácilmente fuera del país 150,000 millones de dólares que se produjeron en México y que se sacaron de México. Eso ahora hay que regresar. Ahora, oportunidades de inversión solamente con mercados. Hay dos mercados, el nacional, que por lo general está medio apagado, y el mundial, que yo trabajé mucho, que es infinito. Entonces habría que ver qué combinación de mercado mundial en diferentes artículos, ¿verdad? Y nacional nos da que las empresas, como la que yo tuve, trabajara 20 años, 4 turnos, sin tener un solo kilo vendido que estuviera en la bodega de la empresa y no en la bodega de nuestro cliente. Estuvimos sobrevendidos 20 años, un 30%. Entonces los mercados son verdaderamente importantísimos, ¿no? Y hay que hacer los estudios correspondientes porque no todos absorben X cantidad de producto, ¿verdad? Lógicamente. Entonces tendríamos que hacer una combinación entre producción y venta en el mercado nacional, como he dicho, y en el mercado internacional. Y bueno, las incubadoras, leí que se habían formado 500 empresas, o sea, al mes. México necesita desarrollar por lo menos 5,000 empresas nuevas cada mes. Y las incubadoras tienen que trabajar al máximo, ¿sí? Porque si no, el país no crea la riqueza. Aquí lo importante es qué valor le vamos a dar a todo lo que tenemos, ¿sí? Ahora, los empresarios nacen o se hacen. Ese es el asunto también que hay. Bueno, muchos empresarios nacemos con tradición empresarial, como el caso de mi familia, ¿verdad? Que es todo más fácil. Otros se van haciendo en el camino, ¿sí? En la escuela de empresas se dice, ya me gradué, pónganme en mi escritorio en una empresa. No, te graduaste en la creación de empresas, crea tu propia empresa. No, pues no tengo capital, no tengo capital semilla, no tengo ninguna posibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo voy a crear mi empresa? Bueno, hay de formas y formas. Mi papá empezó con 2,000 pesos el 8 de marzo de 1928. Y bueno, ya para que contar toda la historia, ¿verdad? Pero todas las gentes que tienen capacidades y intereses y que están totalmente desesperadas son quizás las que crean las empresas porque no tienen otra forma de vivir, ¿no? O sea que la creación de la riqueza es importantísima. Hay que generar toda esta nueva filosofía, ¿verdad? Y el gobierno también ahorita, yo creo que va a regresar con empresas paraestatales. Salinas vendió 1,100 empresas paraestatales. Bueno, si el sector privado no cumple las metas de inversión,
es el gobierno que tiene. En estos 100 mil millones de dólares que yo dije, la mayoría es infraestructura, pero también, por ejemplo, Khrushchev decidió roturar las tierras vírgenes de Siberia. Bueno, México, que tiene un déficit ahorita de alimentación del 48%, que estamos trayendo de fuera, ¿por qué no rotura el gobierno tierras y se hace empresas paraestatales en la agricultura? O en la industria, si los industriales no entran en ciertas áreas porque tienen miedo, riesgo muy grande, etcétera, etcétera, que el gobierno diga, yo entro, ya está. Ahora, ¿por qué el gobierno tiene tan mala fama? Porque todas las administraciones públicas son corruptas, ineficientes y bueno, nadie confía en que el gobierno pueda manejar bien los fondos. Yo estoy en contra de eso. Es un tema de confianza, ¿verdad? Por favor. No, pues es que sí se me hace muy pertinente y muy interesante su punto, pero por ejemplo, en esta confianza, Andrés Manuel creó Segalmex, Sí. sea, No, pues, y después del hoyo, o sea, no, después de ver todo el desfalco que hubo, como que dices, bueno, yo también, ahí hay el por qué yo no confío en él, sí. entonces. No, es una locura lo que pasó ahí. Sí. 15 mil millones y Ovalle está en otro puesto. Sí. No, la congruencia es tremenda, ¿no? Si él ha dicho que no va a respetar a sus hijos ni a nadie, que empiece por Ovalle. Sí, o sea, yo creo que, y fíjese que ahorita que estaba en campo, sí veo mucho eso, ¿no? De la cuestión de que la gente todavía está muy apropiada de su tierra, de la cuestión de la agricultura. Sí. Pero la infraestructura, o sea, no hay como ese boom para que realmente pasen de autoconsumo a agroindustria, o sea... No, la agroindustria es muy importante y los excedentes económicos del campo. No es agricultura de subsistencia, ya comí yo y los demás ya no me interesan. No, se necesita producir excedentes económicos dentro de la agricultura. Sí, las parcelas son muy chicas, hemos atomizado el campo, etcétera, etcétera. Aunque ya se rentan parcelas y se llega a vender, la modificación del 27 constitucional de Salinas ya permite la venta de parcelas de ejido, etcétera. Sí, pero miren, sacamos 2 a 3 toneladas de maíz por hectárea, digamos 4, en Sinaloa 9, en Estados Unidos llegan a 20. Esa es la realidad, o sea, nuestra productividad agrícola todavía es bajísima. Y en la industria, pues está Pemex, ¿no? Cada obrero saca 26 barriles y ExxonMobil saca 48. Por obrero, ya, ahí se acabó todo. Entonces, ¿qué hubo de Pemex? ¿Cómo andas? 120,000 obreros para eso. Hay que meter en orden el sindicato y a la propia empresa que es nuestra, etcétera, ver las inversiones sean realmente rentables y cuánto hay, ¿verdad? La petroquímica ha ido subiendo, ¿eh? La recibimos en 30%, ahorita ya estamos refinando 800,000 barriles. Y antes estábamos como 350,000. En las 6 refinerías que tenemos, ¿sí? Además del Deer Park y todo eso, ¿sí? Y 2 bocas que todavía no arrancan. Sí, ahí se ha hecho un esfuerzo, ¿sí? Pero la producción petrolera sigue estancada en 1.7 barriles, millones. Debería haber llegado a 2, la tuvimos en 3.4 en la época de Fox. Cayó a la mitad desde Fox a la fecha. Esa ha sido una tragedia. Sacaban mucho dinero y le sacaban muchos impuestos a demasiados. La desplumábamos por completo, ¿sí? Para no pagar impuestos nosotros, ¿no? Eso ya no se va. Que pague menos y la gente que tenga la famosísima reforma fiscal. ¿Qué opina usted de la reforma fiscal? Ya para ahorita, claro, ¿por qué hay que tener miedo a decir, tú ganas mucho, vas a contribuir mucho? Ay, no. Bueno, manito, si no quieres, pues vete del país y ya. Fíjense que en eso... ¿Qué es esto? En eso estoy de acuerdo, pero que sea parejo, porque al final de cuentas recaemos en la cuestión de la clase media. Todos los esclavos o todos los que están metidos, que sostenemos, no. Yo creo que debe de ser los grandes capitales. Sí, justo. Sí, claro. Y también toda la economía informal. Aquí debemos de discutir cómo vamos a ver que carguen el muertito. Sí, porque no facturan, no esto, no lo otro, se cuelgan los diablitos de electricidad y todo cuanto hay, les damos todos los servicios y ellos nos dan un quinto, salvo los IVAs, que no sé, bueno, los IVAs si no facturan, menos IVAs vamos a tener. Quisiera yo intervenir, por favor, una intervención disruptiva, si lo permiten, sí, no, los presentes y quienes nos están bien observan y nos escuchan a la distancia, perdón, si lo permiten, como un ejercicio de retrospectiva, yo diría análisis, en esta dinámica deliberativa, propositiva
y de acción o tendiente a la acción social. El próximo año, en 2024, se cumplen 50 años de la Carta de los deberes, los derechos y los deberes económicos de los estados, suscrita Por hace Luis casi 50 Echeverría años. Álvarez. Y me permito dar lectura literal. En su capítulo primero, le llaman Principios Fundamentales de las Relaciones Económicas Internacionales. Es un poema, francamente es un poema, de llevarse a cabo, francamente, la convivencia armónica, la cooperación internacional, la generación de la riqueza Sí. y la distribución de la misma No, claro. sería otro de Bueno, llevarse a cabo. órale. Yo me permito denominar pilares para fomentar la convivencia armónica entre los estados. Y si bien antes de dar lectura, como decía, mencionaba Gramsci, ¿no?, el filósofo, el primer error en un análisis es juzgar el pasado con elementos del presente. Establece que las relaciones económicas, políticas y de otra índole entre los estados se regirán, entre otros, por los siguientes principios: soberanía, integridad territorial e independencia política de los estados. Igualdad soberana de todos los estados. No agresión, no intervención, beneficio mutuo y equitativo, coexistencia pacífica, igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos, arreglo pacífico de controversias, reparación de las injusticias existentes por imperio de la fuerza que priven a una nación de los medios naturales necesarios para su desarrollo normal, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, abstención de todo intento de buscar hegemonía y esferas de influencia, y el fomento de la justicia social internacional. Se hacía mención el ingeniero de Bernabé, por escuchar al licenciado Carlos Mesa también, de la inversión extranjera directa. Sí, claro. Los 5 estados que mayor inversión extranjera directa: Puebla, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Claro. y la Ciudad de México. Pero Puebla se ubica, según el reporte de la Secretaría de Economía, Puebla creció el 94% en inversión extranjera directa en el primer trimestre. Obviamente se compara los mismos periodos con el inmediato anterior. Claro. Puebla en 2023 recibió 920 millones de dólares. Salvo. Y también otra variable a considerar, pues, es el aumento en el salario mínimo, ¿no? Que no aumentaba considerablemente No, sí, desde sí. 2018. Sí, 2023, 196 Sí, 200 pesos pesos, según sí. la CONASAMI, ¿no?, la Comisión Nacional Sí. de los Salarios Mínimos, Qué bueno. como una dinámica para fortalecer, o una acción para Claro, fortalecer claro. el poder adquisitivo. Claro. Otra variable, pues ustedes saben, la inflación. Pero creo yo que es en este ánimo de repensar la función social de las instituciones, con el conocimiento pleno de la economía social, autores como Antonio Vázquez Barquero, Antonio David Catán, y libros como La Otra Economía. Bueno, a nivel nacional contamos con el INAES, el Instituto Nacional de la Economía Social. Habrá que explorar cuál es su estado. Yo diría el estado de cosas, un estado del arte, Sí, el claro. origen, evolución, situación actual. Claro. Si hoy cumple con su función social de otorgamiento de créditos a baja tasa de interés, Sería bien. cierta preferencia con grupos vulnerables, visibilizar, ¿no? Visibilizar a las minorías en dado caso, o que históricamente han sido marginadas, Claro. etcétera, por ciertos grupos de presión, lo que conocemos como los lobbies, etcétera. Yo creo que es una dinámica repensar la función social e institucional de la administración pública centralizada, descentralizada, desconcentrada y paraestatal. Creo yo, es una labor no dejarla toda en manos de administradores públicos, socializarla desde abajo, creo yo, socializarla desde abajo y abonar a un fortalecimiento institucional, creo yo. Muchas gracias, Ernesto. Y quisiera también la participación de Carlos en este muchas gracias. contexto, por favor. De acuerdo, sabemos muy bien que tenemos muchos retos como sociedad, en todos los aspectos, cada quien en su propia trinchera, ¿no? El empresario, el trabajador, el agricultor, el ingeniero. Los técnicos, todos. Hay mucho por hacer, eso también es muy cierto. Es cierto, sí. En esos retos tenemos también que considerar no solamente temas de administración pública que tienen que ver con políticas públicas específicas, sino también desde la sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes como Opción Ciudadana también tienen algunas propuestas y algunos planteamientos.
Ahorita regresamos nuevamente. Quisiera yo cerrar fuertemente con Ricardo para que sigamos en esta dinámica, ¿no? Desafortunadamente los tiempos luego nos comen, tenemos más o menos unos 20 minutos para Pero la parte completar esta financiera parte. es muy importante. Muy bien. Por favor, Carlos. ¿Cómo no? coméntanos. ¿Cómo no? Gracias, Bernabé. Bueno, ahorita Ernesto tocaba una de las variables que creo todos estamos muy concientizados que nos está pegando, que es la inflación. El problema, hay varias circunstancias, pero los bancos centrales suben tasas de interés para controlar la inflación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dinero se encarece, entonces hay menos inversión. Pero al haber menos inversión, pues hay menos productividad. Entonces, los bancos centrales muchas veces no se dan cuenta que la inflación también es por la falta de productos. O sea, no tengo productos que ofrecer, son pocos productos, se encarecen. Entonces, si por un lado encarezco el dinero y no invierto en planta productiva, en bienes de capital, no hay más producción de bienes y servicios, los pocos que hay se encarecen. Entonces es un círculo vicioso. Entonces eso hay que analizarlo muy bien, porque la inflación es difícil de controlar, no es tan fácil como los bancos centrales suponen. Subo las tasas de interés y tengo todo arreglado, ¿no? Eso no es así. Crean incertidumbre, porque no el empresario mexicano sobre todo, pues no quiere invertir, no se atreve a invertir con toda esta incertidumbre que hay de poco desarrollo económico y de poco crecimiento. En fin, hay mucho estancamiento de la economía para acabar pronto. Hablando otra vez de variables, se podría decir que en este sexenio, bueno, o los 5 años que van, los indicadores macro van bien. Eso está padre, ¿no? Los macros vamos bien a nivel mundial, etcétera, pero los micro, pues estamos muy mal. El crecimiento económico, la seguridad, el Estado de Derecho, nada más por mencionar 3, pues estamos totalmente fuera de lo que quisiéramos los mexicanos, ¿no? Crecimiento económico, pues según yo tengo el dato que se espera para 2023 un PIB del 2.3. Es regresar a lo que teníamos. Claro, hay que reconocer que en el 2020 la pandemia nos pegó a todo el mundo, etcétera, ¿no? Caímos arriba de un 8%, caímos en el PIB en el 2021. En fin, crecimiento económico es un gran reto, pero por lo que mencionaba hace rato lo veo poco complicado. Seguridad, caramba, hace algunos meses llegamos a tener un promedio de 100 delitos dolosos al día. Hoy andamos en 70, 80, ya. No le hemos librado. Sigue siendo altísimo. Sí. Es algo que totalmente no se puede permitir. Y no pasa nada. Pareciera que hasta ya nos acostumbramos a tener y manejar y recibir esa información. Entre 70 y 80 delitos diarios, dolosos. Es pérdida de vida, no son delitos, son asesinatos. Pues son crímenes por eso, dolosos, se dice, crímenes dolosos. Delitos. Se llaman, en derecho se llaman delitos dolosos, creo yo. Qué elegante. Delitos, sí, porque hay delitos culposos, ¿no? Sí, no, desde luego. Esos son otro tipo de, tipo accidentes, otro tipo de cosas. No, por supuesto. Bueno, por lo menos así es como yo lo he oído que lo manejan, ¿no? Y el Estado de Derecho en México, pues es un pilar, es la base para que las cosas funcionaran mejor, pero no hay justicia. Tenemos muchas leyes, pero no se aplican. Entonces, para mí el crecimiento, la seguridad y el Estado de Derecho, crecimiento económico, pues son cuestiones que al no darse, al no tenerse, hay una gran incertidumbre y no hay inversión. Entonces, al no haber inversión, pues se genera todo este tipo de cosas. Para terminar rápidamente mi intervención, yo tratando de ver soluciones y tratando de ver cómo sí podemos salir y cómo sí podemos hacerle para que esto empiece a funcionar bien, que es lo que todos queremos. Hoy por hoy todos hemos oído hablar del nearshoring, ¿no? Y yo para mí, y el e-commerce, ¿no? Que tenemos que aprovechar estas herramientas globales, mundiales, porque es lo que nos puede sacar adelante, ¿no? El nearshoring no es más que la relocalización de parte de las industrias globales en un uso horario, digamos, similar, si no es el mismo, es similar.
¿Para qué? Para cortar los tiempos en cadenas de distribución y cadenas de producción y eficientar todo este proceso, ¿no? Entonces, yo creo que la disrupción en las cadenas de suministro globales se dieron un poco por lo que comentaba el ingeniero, o también lo comentaban de Trump. Trump, cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, dijo, no, espérame, lo que le voy a hacer es ponerle aranceles muy altos a los chinos. Entonces empezó a tratar por ahí a pegarles. ¿Para qué? Para relocalizar, que es el nearshoring, relocalizar aparte o la totalidad de las empresas, ¿no? Regresarlas al país. Entonces, también hablando de lo que decía el ingeniero de los tratados de libre comercio hoy con el TMEC, pues hay que verlo desde las dos ópticas, ¿no? Puede ser que haya perjudicado, por ejemplo, la CONASUPO, cuando entró el Telecán, la CONASUPO se vino abajo, ¿no? Además por los malos manejos de ya sabemos quién, un hermano incómodo, ¿no? Pero sí, el Telecán vino a crear un desastre en CONASUPO cuando de alguna manera estaba funcionando en la distribución de granos, ¿no? Etcétera. Y de alimentos en general. Entonces, el TMEC, decía yo, es una oportunidad importante para que otros países nos vean como prioridad para venir a invertir en el nearshoring por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Entonces, son de las ventajas que tenemos que aprovechar para que esto de alguna manera podamos salir. Claro que por ejemplo, Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, ella dice que 400 empresas, eso lo dijo hace unos meses, 400 empresas están interesadas en invertir en México, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? Por último, yo diría que para que todo esto funcione, México tiene que reinvertir o invertir o destinar, pues mínimo un 3% de su PIB para mejorar puertos, aeropuertos, parques industriales, rutas de comunicación, etcétera, inclusive para eficientar aduanas. Todo esto México tiene que invertir mucho dinero para que efectivamente vengan las empresas y tengamos esa facilidad de hacer que verdaderamente nos dé los resultados. Este esquema que es nada más ahorita algo específico que yo quisiera mencionar, lo del nearshoring, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, yo creo que sí hay formas de poder ir saliendo, o sea, porque lo negativo, lo malo, lo feo, pues todo eso creo que más o menos lo sabemos y lo oímos diario. Las noticias no nos dicen otra cosa. Ya estamos cansados. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué soluciones hay? ¿Qué realmente se puede empezar a hacer? A lo mejor a corto, mediano y largo plazo, pero sí ya ir pensando en soluciones. Y esta es una solución global que se está dando a nivel mundial y que México la debe de aprovechar, repito, también por la facilidad y el contar con el famoso TMEC y la cercanía con los Estados Unidos. Sí, básicamente. Es un tema que debemos aprovechar, ¿no? La geolocalización de nuestro país. Así es. Tenemos hacia salida hacia el Golfo de México, hacia el Pacífico, el Atlántico. Entonces, hay muchas posibilidades de poder generar planteamientos, así como tú lo estás comentando, Carlos, muy serios, muy propositivos para implementar políticas. Y quisiera yo aquí avanzar un poquito más rápidamente, Ernesto, temas de políticas públicas, sobre todo en cuestiones de economía social. Me parece que esa parte también tenemos que avanzarla como sociedad, como nación, para efecto de cerrar la pinza. ¿Sí? Necesitamos fortalecer al sector industrial, fortalecer a la agroindustria, necesitamos fortalecer el tema de la generación de tecnología en nuestro país, que estamos realmente muy rezagados, pero también necesitamos que nosotros los de a pie tenemos una gran responsabilidad de generar emprendimientos. Y es en ese contexto donde me parece que también tenemos que avanzar. Coméntanos algo, ¿cuál es la perspectiva de ustedes referente a eso? Sí, en lo particular considero que debe fomentarse un impulso a la economía social, como mencionaba yo a algunos autores como Antonio Catani, sí, Vázquez Barquero también, donde hablan de la economía social y sus pilares, sus tres pilares, el cooperativismo, el asociativismo, el sindicalismo. Claro que se ha desvirtuado, nada nuevo, se ha desvirtuado con el devenir de los años,
el hecho de incurrir en ciertas prácticas de clientelismo político, clientelismo electoral, se ha desvirtuado, pero no quiere decir que en sí mismo la economía social y sus tres pilares, al menos propuestos como parte de un pensamiento crítico alternativo, en contraste con el pensamiento hegemónico, un pensamiento crítico alternativo que abra otras posibilidades, que se exploren otras vías, así como mencionaba el CEO Carlos, también mencionar el tema de las startups, ¿no? Aquí en Puebla, el joven Marcel, licenciado, maestro, joven, pues dándole prioridad a su edad, Marcel Fernández, trabaja en una startup, Vaping se llama Vaping, y trabajan con un grupo Inditex de Jalisco con el sector textil. El ingeniero hablaba de la innovación textil. También visitamos con el contador Carlos Moreno Rojas hace unos meses en sus instalaciones del 11 Sur, la Cámara Textil, y tienen su centro de innovación y diseño textil, claro, su sector. Pero es cuestión de fomentar el impulso, creo yo, a esta economía social, socializarlo. Existen muchos ciudadanos que no conocemos todavía en su totalidad los aspectos coyunturales de la propia economía social. Yo diría fomentar también la educación financiera, hablaba al inicio Bernabé, la educación financiera, productos, servicios, etcétera, ciertos instrumentos. También el tema de los bonos, ¿no? Los bondes, los certificados, los certificados de la tesorería, explorarlos, sí, con ciertas dimensiones y con sus propios requisitos, ¿no? Pero hacía mención de algo interesante, las políticas públicas, no olvidando las políticas de gobierno y las políticas de Estado. Las políticas de Estado, pues, explorando la temporalidad o rebasando la temporalidad de un sexenio ordinario, ¿no? De 6 años, una política de Estado con visión 20, 25, 30 años, que lo abordan autores como Jürgen Habermas, ¿no? Entonces, en tema particularmente de Puebla, con la caja de PAC poblana, nuestra amiga Eulalia Sánchez, muy conocida, sí, claro. Que bueno, para mi sorpresa, hace unos meses surgió, sí, lo comentábamos con el ingeniero Ricardo, surgió de la Unión Social de Empresarios de México, que el ingeniero dirigió en la década de los 70, la USA en Puebla, 60. actualmente vigente, claro, pero que en su momento esa propuesta de valor para atender la realidad social, económica, en el campo, fue propuesta y es exitosa, ¿no? Yo me permito decir, en Puebla es un caso de éxito no visto como como para colocarlas por encima de otras cooperativas, Caja Valladolid, no, caso de éxito en Puebla a nivel local, regional, y que puede replicarse, ¿no? O adaptarse y adoptarse en ciertos territorios, ¿no? Vistos también ampliamente abordado en Opción Ciudadana, con ese enfoque de unidad nacional, no de balcanización, como también muchas veces ha tratado nuestro amigo Alfredo Jalife, ¿no? Pero evitando esa división, evitando esa división, y sí haciendo un llamado a la unidad regional, finalmente aprovechando las potencialidades del territorio, ¿no? La vocación productiva del territorio. Y concluyo, perdón, si me lo permiten, vuelvo al poema, ya pasó febrero, pero el artículo 5 establece, de esta misma Carta de los Derechos y los Deberes del año 74, establece su artículo 5 que todos los estados tienen el derecho de asociarse en organizaciones de productores de materias primas a fin de desarrollar sus economías nacionales, lograr un financiamiento, estamos en negocios, geofinanzas y mercado, lograr un financiamiento estable para su desarrollo y en el cumplimiento de sus propósitos, colaborar en la promoción del crecimiento sostenido de la economía mundial, en particular, acelerando el desarrollo de los países en desarrollo. En consecuencia, todos los estados tienen el deber de respetar ese derecho, absteniéndose de aplicar medidas económicas y políticas que lo puedan limitar. ¿Qué fue lo que ocurrió hace unos años con el flujo migratorio y las sanciones que pretendía Donald Trump aplicar a nuestro país? De 5% mensual, recuerdo yo. 25%. Sí. Bueno, contrario a lo que se plasma en un bello poema, ¿no? Pero que de ejecutarse, creo yo que sí nos encaminaríamos y nos orientaríamos hacia una convivencia armónica, propiamente en Latinoamérica, ¿no? Que es, creo yo, el elemento de cohesión más próximo, más cercano, ¿no? Si bien vinculados al TEMEC,
pense ya en unos años, en unos 10 años, Sí. 9, 10 años. Hay que revisarlo. Pero bueno, ir socializando como poblanos, como mexicanos, ¿qué va a surgir después del TEMEC? Si es posible tener una maniobra para establecer nuevos acuerdos multilaterales con otros países hacia el sur, explorar otras fronteras, ¿no? Sí, tenemos muchos retos, muchos retos en todos los términos, económicos, sociales, como Estado de Puebla, como nación. Y yo quisiera utilizar estos últimos minutos, la perspectiva. Yo digo que hay personajes en la historia de nuestro país que le quedan grandes a los partidos políticos, y ese es uno de ellos eres tú, Ricardo. Muchas gracias, Manuel. Las ideas, los planteamientos, donde se van generando ahí algunos planteamientos muy positivos, pero quisiera yo al final ahorita tu posición en lo que se refiere a México en pos del fortalecimiento de una democracia. Por favor, Pues miren, todo lo que dijo Ernesto, nosotros lo vivimos con Echeverría, ¿verdad? Yo anduve armado todo su sexenio y tuve que sacar a mi familia del país por el ataque que sufrimos el sector empresarial. Pero bueno, dentro de todos sus asuntos eran los no alineados. Los países que no querían ser pisoteados eran 77. Y ahorita, pues creo que los BRICS están no alineados, ¿sí? Porque, bueno, la hegemonía yanqui ha sido muy poderosa, ¿no? Y Latinoamérica, pues el famosísimo 4-0, y la doctrina Monroe, y todo eso también creo que haya influido bastante, ¿no? Y bueno, esto espero que lo lea Zelensky, porque ni de chiste sabe Zelensky todo lo que esto implica, ¿no? Bueno, la hermandad a nivel global, pues no es nada fácil. Las concordias y la colaboración entre las grandes potencias, pues en vez de la confrontación, ¿sí? O incluso una competencia que sí existe entre China y Estados Unidos, ruda, pero podrían cambiar. Ya Janet Yellen, la que fue la número 1 de la Reserva Federal, ya estuvo en China, asesora de Estados Unidos, ya le comentaba yo a Ernesto, que ya pueda decirles, miren, no nos podemos desacoplar, es la palabra que utilizo, ¿sí? Entre China y Estados Unidos, porque el mundo va a subir. Pero bueno, en el caso de México, pues las famosas sinergias que han estado corridas, ¿sí? Entre el sector privado, entre el gobierno, el sector social, toda la población, que también puede aportar su sinergia. Y yo creo que eso lo debemos a que no nos hemos arriesgado a tener un plan de desarrollo, tanto económico como social, pues verdaderamente auténtico y verdaderamente implementable. Y con, me atrevería a decir, ciertos castigos en caso de que no se llegaran a obtener. Todos esos planes se van a hacer hasta la basura, entonces no sabemos a dónde vamos a dar, ni nada por el PIB. ¿Qué PIB vamos a tener en el 2030? Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué índice de pobreza vamos a tener en el 2030? ¿Sí? Etcétera. Creo que tenemos que fijar las metas y conseguirlas a como dé lugar, y que todo el pueblo de México esté involucrado. Y bueno, en eso pues ya saben que hay los planes económicos centralizados compulsivos, que no es conveniente, y los indicativos, ¿no? En que se respeta la libertad de todos los agentes. Tenemos un minuto ya, Sí. nada más, nos Bueno, come el Bueno, tiempo. nos toma el tiempo. Pues miren, un verdadero capitalismo mexicano, ¿verdad? Que tiene muchos ingredientes que no tienen otros. No somos Alemania, no somos Inglaterra, somos México. Y hay que tomar en cuenta nuestra historia, nuestra forma de ser y nuestra forma de entender nuestra realidad. ¿Sí? Y para eso abrir la discusión a toda la sociedad sobre estos temas. Y antes de que se me olvide, ya que se nos acaba el tiempo, traje 2 libros que son importantes que los conozca el público. Uno es de Timothy Hyman, que es un gran experto en finanzas a nivel nacional. Aquí él es inglés, pero ha estado viviendo en México mucho tiempo.
y el otro es Edgardo Buscaglia, que habla mucho del lavado de dinero, que también ha servido para financiar, desgraciadamente, muchas cosas en México, y que, bueno, pues es un experto en todo lo que nos pasa en el área de pues, las narcofinanzas, si se puede decir así. Un tema muy importante. Muy importante, sí. Hablar. Pues amigos, les agradecemos mucho su atención. Quisiéramos seguir avanzando en estos temas, vamos a tener oportunidad para ello, pero Sí, por claro. hoy nos despedimos. Muchas gracias a todos a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Por favor, denle like y reproduzcan nuestro material. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Magnífico, Bernabé.